Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 18 de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y el día de hoy vamos a hablar del cine de luchadores, principalmente protagonizado por El Santo, aquella leyenda tan memorable e icónica que representa ampliamente a nivel internacional lo que significa ser un luchador. En el sentido mexicano, claro, porque el luchador muchas veces se interpreta en el público, sobre todo hispano, como cualquier individuo que forme parte de los encordados. Pero a nivel internacional, luchador es aquel que principalmente lo interpreta su performance arriba de un ring en sobre todo México, pero bueno, también puede responder a otros lugares hispanos. Pero regularmente la lucha libre y el luchador corresponden a México. No siempre, pero la mayoría de las ocasiones. Y el santo representa esa figura que a nivel internacional llegó a muchos lugares, no solamente por su técnica, no solamente por lo maravilloso que era con el público, que no digo que no lo sea, bajo ningún contexto, pero sobre todo llegó al ojo del público, que es algo que siempre hablamos aquí, gracias a su cine, gracias al cine que solía protagonizar y en una época muy importante para la cinematografía, puesto que respondía a la muerte del cine de oro mexicano. Para entender un poquito mejor el tema del día de hoy, hay que remontarnos incluso antes de que el cine de luchadores sea una moda. Hay que hablar de la época, precisamente, de oro en el cine mexicano. Una era que empieza por ahí de finales de los 30 y ya tenía bastantes rasgos característicos desde cines como Allá en el Rancho Grande y que termina hablando de manera pues simbólica, no necesariamente porque el cine dejara de ser bueno de un día para otro, que hay que decirlo, el cine mexicano de la era de oro era maravilloso, bellísimo. Hay muchas grandes películas de la época y de esa era que les recomendaría ver. Y hay muchos grandes actores y hay muchas grandes actrices. Y realmente el cine mexicano era tan preponderante para México, para el mundo, todo el mundo hispano, que incluso en lugares como Yugoslavia, un país que ya ni existe, en países como Yugoslavia, ante el rechazo del cine gringo y la no aceptación del cine soviético, que era como un vecino incómodo para ellos, asumieron al cine mexicano de la época como el cine característico para presentarle a su público. Y cuando llega a terminar este cine, en el año 1957, eso es lo que se calcula a nivel histórico, puede que haya sido un poco después, puede que haya sido un poco antes, pero muchos estamos de acuerdo que la época de oro del cine mexicano termina de una u otra manera con la muerte de Pedro Infante en el 57. Que esa es otra historia, ¿no? Pedro Infante es la gran figura de la era de oro, aunque no mi favorita personal, pero eso abre el espectro a muchas otras cosas. Y la primera de ellas es la decaída del cine mexicano. Y no retomaría su pomposidad y su valor hasta los años 90. Aunque por el medio hay muchas grandes películas. Los Caifanes, Canoa, entre varias otras. Pero digamos que este tiempo entre el 57 y los años 97, 98 por ahí, hay cierto condicionamiento a pensar que el cine mexicano de la época no tenía el mismo nivel que durante los 30, durante los 40, sobre todo en los 40 y en los 50. Incluso el cine de los 60 todavía tenía un poquito de extractos de valor, pero porque muchos de los autores de la
época anterior seguían haciendo cine. Sin embargo, también en la época de los 60 es cuando se empieza a hacer este cine diferente. Este cine que no termina de encajar. Pero yo ya lo mencioné. Hay otras cintas que son igual de magníficas que cualquier otra de la era de oro o cualquier otra actual. Un ejemplo perfecto son Los Caifanes o Canoa de Felipe Casals. Pero hay muchas más. El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites del bueno de Arturo Ripstein, que después se acercaría al cine de los encordados con una película que a mí personalmente no me gusta tanto y que tengo muchas ganas de venir a hablar a este canal de YouTube y a este podcast que es La Calle de la Amargura. Y había cine. Y hay que esculcarle, sí, un poquito. Felipe Casals, obviamente, Jaime Humberto Hermosillo hizo muchísimas y sus mejores películas en esta época. La Pasión según Berenice es enorme, pero realmente no es históricamente reconocida esta época por ellos. Lo es por dos cuestiones bastante curiosas. La primera, y la más notoria, el cine de ficheras. Un cine que llevaba la expresión de la sexualidad humana a otro nivel. Y que en su producción cinematográfica la ejecución no era tan importante como la expresión de la sexualidad. Entiéndase lo siguiente. El autor, el creador del cine de ficheras estaba más interesado en este encuentro, si quieres llamarlo morboso, si quieres llamarlo sexual, ante el espectador, que en la calidad de cómo filmaba sus películas. Y mientras que el cine de ficheras proliferaba entre un gran sector del público, el otro sector tenía el cine de luchadores. Y si bien las expresiones artísticas relacionadas con el cine de luchadores se pueden retomar, y aquí puedo equivocarme, pero desde los 50, y digo que puedo equivocarme porque seguramente podemos encontrar algún otro ejemplo antes, pero por ahí en los 50 yo ya estoy seguro que empieza a haber bastantes ejemplos de cine de luchadores. Si de entrada, y esto es a nivel histórico, el cine en encordados siempre ha habido. Allá en Estados Unidos, acá en México y en el mundo. Eso es una realidad por demás mencionada a nivel histórico. Cine de encordados siempre ha habido. Y había el Campeón sin Corona, por ejemplo, de Alejandro Galindo. Es una película sobre un boxeador. Entonces, que el encordado sea el protagonista de una historia ya era una fase de narración cinematográfica en el pasado. Pero meter a los luchadores en esta cuestión cinematográfica, más allá de simplemente ser personajes que podías ver en una arena, es lo que hace que este bullicio empiece a jalar. Y el máximo representante del cine de luchadores es, sin lugar a duda, el Santo. El Santo, que por ahí del 61 iba realizando su primer película, no como protagonista, esto es bien importante, sino como personaje. Y ya posteriormente se convertiría en protagonista de estas películas, porque el personaje trasciende mucho más allá de ser un personaje extra dentro de una cinta que está intentando contarte otra historia. Trasciende más allá porque el Santo no solamente era un gran personaje cinematográfico que retratar, sino porque además por el público encontraba y reconocía su valor y su color en muchos otros aspectos que están mucho más cercano a lo cinematográfico. Que se me entienda. El Santo, como personaje, que habrá personas que sepan mucho mejor la historia del Santo que yo, es un hombre que fue creado en un conjunto de varias situaciones para ser el luchador que le diera vida a muchos otros espectros
nunca fue el mejor luchador, nunca fue el mejor técnico, nunca fue el mejor en el micrófono. Bueno, para empezar ni micrófono había, ¿no? Pero así como Místico fue bastante pensado por varias personas para hacer un boom, el Santo también tuvo un trabajo detrás. Un luchador que además luchó desenmascarado y luchó incluso siendo rudo, pasando a ser esta gran figura como lo es el Santo. Y en el 61, como bien les menciono, viene a hacer su primer papel dentro de una película. En esa película tenemos a El Cerebro del Mal. La película oficialmente se llama El Cerebro del Mal y la dirige Joselito Rodríguez. Aquí hay una cuestión bien importante. La película se llama El Cerebro del Mal, pero posteriormente se renombra la película como Santo contra el Cerebro del Mal. Y esto es algo bien importante. La mayoría de las películas del Santo, nosotros decimos Santo contra las momias, Santo contra los monstruos, Santo contra Blue Demon, Santo contra Capulina. Y sí, muchas películas tienen este nombre, Santo contra. Pero la realidad es que no todas tienen ese nombre de manera oficial. Por ejemplo, la película de las momias de Guanajuato es una película que si bien sí sale el Santo, ni se llama Santo contra las momias de Guanajuato, ni el Santo es el protagonista. Es bien curioso, hay que ver la película para saber eso, porque cuando tú te pones a ver la película y te das cuenta de que el Santo aparece hasta el final, casi como un cameo, y de pronto la película quizá pudo haberse llamado Blue Demon y 1000 máscaras contra las momias de Guanajuato. Pero no era necesario, porque solamente el nombre de las momias de Guanajuato era suficiente para vender una película en esa época. Pero esto es bien importante, la película nunca se ha llamado Santo contra las momias de Guanajuato. Y el Santo aparece menos de 10 minutos, llega básicamente a salvar el día. Sin embargo, sí aparecen muchísimas otras estrellas del ring en esa película, como Blue Demon, 1000 máscaras, Cavernario Galindo, incluso Black Shadow, que puede que esté cagándola con Black Shadow, pero incluso Black Shadow aparecen en esta película de las momias de Guanajuato. Y regresando al Cerebro Asesino, en esta primera película, contra todo pronóstico, el Santo ni es el protagonista en todo caso sería el malo de la película, el Cerebro del Mal, porque es quien sale más en la película, ni es el bueno. Porque a pesar de que el personaje es manipulado por el Cerebro del Mal para cometer crímenes, el Santo durante prácticamente toda la película es malo. Incluso tiene el póster una imagen con él y un cuerno de chivo, que es impresionante ver ese póster, se lo recomiendo ver muchísimo. Pero sí, el Santo aparece demasiado poco y aparece como el malo de la película. Y bueno, de ahí para el real. Hay muchísimas películas del Santo y del Hijo del Santo, después hubo películas. Y se volvieron memorables, se volvieron ese momento de escape para muchas personas, para muchas familias, para muchos niños, porque si en el cine solamente tenías cine de ficheras o cine ultra artístico y profundo como el de Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, Felipe Casals, este era el escape para las familias. Cine que junto con Capulina, por ejemplo, junto con Resortes o incluso junto con Cantinflas, alcanzaban a las familias y le daban una segunda vida al cine mexicano que no era tan potente como la que te ofrecían Tintán, poniéndolo en foco, Pedro Infante, Dolores del Río, el Indio Fernández, incluso María Félix, que todavía hizo mucho cine después, pero su gran cine es de la época de oro. Entonces, con todas estas fichas puestas sobre la mesa, vamos a cerrar este bloque y vamos a darle aire para hablar en el segundo bloque de las películas, sobre todo de las que yo más he visto bastantes, pero las vi todas en mi infancia. Entonces, consciente, he visto relativamente pocas. Vamos a hablar de las que más conscientes tengo en la cabeza y vamos a hablar también un poco de técnica cinematográfica y forma de realización, porque sí,
Las películas de luchadores son, con toda verdad, películas necesariamente mal hechas. La película de Santo contra el cerebro del mal es una película que, con todos sus matices, con todas las cosas que le sobran, y sobre todo por la poca economía que había para realizar cine en esa época, tuvo éxito. y, y de ahí, no solamente que la figura del santo funcionara, hace que sigan haciendo películas, sino que además el que fueran baratas y fácil de retribuir, lo convierte en un negocio. Y el cine de luchadores, como el cine en general, porque aunque haya cine de arte, mal llamado cine de arte, a mi gusto, tiene que generar dinero, porque se hace con dinero. Una película enorme, maravillosa, que técnicamente sea perfecta, necesita mucho dinero. Porque hay que pagarle bien a la gente artística que esté ahí para hacerla, porque hay que pagar bien los decorados. Y bueno, a lo mejor el cine documental puede variar, pero el cine de ficción necesita dinero. Y aquí podías hacer películas baratas y al mismo tiempo ganar dinero. Entonces, mezclemos, ¿no? Eso fue un poco lo que pasaba con las cintas realizadas por el Santo. Y seguido de Santo contra el cerebro del mal, o el cerebro del mal, pues vino Santo contra hombres infernales, Santo contra zombies, y esto en un proceso de apenas 2 años. Y para cerrar bien el 62, un año maravilloso para la historia del cine si me lo preguntas a mí, Alfonso Corona Blake realiza la mítica Las mujeres vampiro. Una película que seguramente, si tú identificas al santo con esta película y con la de las momias, aunque la de las momias no sea una película del santo necesariamente. Santo contra las mujeres vampiros es el límite entre el cine de luchadores familiar y el cine de ficheras. Porque las mujeres vampiros que aparecen en esta película son mujeres bellísimas, muy sensuales. Y sí, la sensualidad no estaba peleada en el cine durante esa época. Había muchísimas grandes intérpretes, desde Tongolele hasta la que tú quieras. Y la sexualización en el cine de luchadores era parte del ritual. Pero no llegaban al cine de ficheras, pues. Las mujeres vampiros marca este hito del cine de luchadores, porque hasta el momento el santo todavía venía luchando contra gente bastante normal, incluso los zombies, pero las mujeres vampiro, las vampiresas, bueno. Incluso hay una leyenda, que yo no podría confirmar, de una versión para adultos de esta película, una versión específicamente para Europa. Es una leyenda porque técnicamente se habla de una película totalmente no por. Cuando la realidad es que es más una película con poca censura, respetando la ficción presentada. Una película que, por cierto, yo no he tenido el placer de ver en este momento de mi vida. Entonces tampoco podría confirmarlo. Pero lo que sí sé es que hay una otra versión de las mujeres vampiro que se presentó a nivel internacional. O sea, no para las familias. Y eso no es un escándalo. Digo, al final del día en Francia hay una estatua del santo por la representación como personaje que tiene. Y también la tenemos aquí en México, donde nació el santo. Entonces, matices, matices. Hablábamos de que el cine del santo no es necesariamente un buen cine. Ni el cine, ningún luchador, prácticamente. Excepto el de Darren Aronofsky, pero esa es otra historia. Sin embargo, tienen otras características que lo hace bello. El convertir al santo en un héroe mexicano, habiendo tantos héroes gringos que han invadido nuestra historia como mexicanos desde épocas inmemorables. El santo representa un héroe totalmente mexicano. Un héroe que, a pesar de que incluso se diga que el primer luchador enmascarado no fue en México,
era la representación y es la representación del héroe por defecto mexicano. Digo, por ahí también tendrás a Calimán, ¿no? Por ahí también tendrás otras representaciones simbólicas de un héroe mexicano, pero el santo es el héroe por excelencia. Y estas películas son las que permiten eso. Y ya después, bueno, que converjan mil y una historias. Pero el santo era el personaje por excelencia. Entonces, pasando del 62, les puedo decir, aquí ojo de buen cubero, que apenas en un año de debut, el santo se echó casi 5 películas, lo cual es muchísimo. Tampoco es tanto. En la época del cine mudo también había directores como Murnau que hacían muchísimas películas. Y saco a colación a Murnau y específicamente la película Nosferatu, que de una u otra manera les debe de sonar, porque voy a hacer una referencia a esto un poquito más adelante. Pero seamos clavados. Tanto cine en poco tiempo sí habla de poco presupuesto y mucho, mucho trabajo para sacar más dinero. Y no todas se filmaban el mismo año, se filmaban poco antes y bueno, se iban estrenando constantemente. Así es como el santo entra en su época más como de detective, estilo 007, y asumiendo un poco el rol de persona que solventaba y solucionaba lo que policías, investigadores no podían hacer. El santo estaba en otro nivel porque tenía tecnología y además de que en la mayoría de sus películas se le presenta luchando. Ya hablaremos un poquito más, pero la mejor manera hoy por hoy de conocer cómo luchaba el santo es viendo sus películas. Sí, habrá grabaciones de la época, pero muchas tendrán esta carencia de estar filmadas con el mejor material posible. Y las películas del santo, aunque estén en baja calidad en YouTube o en VIX, estaban filmadas con película. Y la película es una de las cosas más resistentes a la época, incluso probablemente más que el 4K. Yo lo dejo por ahí. Nos acercamos un poquito más en la época. Les decía que estaba como en su era de espía. Y en el 65 nos ofreces 2 películas bastante interesantes que a mí personalmente me gustan bastante y que considero que en todo caso es su mejor era como personaje y como cuestión cinematográfica. Entre René Cardona, por un lado, y José Díaz Morales, que José Díaz Morales hizo varias de las películas del santo, entre ellos dos filmaron El hacha diabólica y Santo contra el estrangulador. Dos películas que son muy diferentes entre sí. Una habla de un personaje mitológico que tiene más de 300 años, que viene persiguiendo al santo y a todos sus descendientes o ascendentes. Y la otra habla de un asesino de cabaret, básicamente, que está acabando con las divas del escenario en un teatro de revista. Por cierto, el teatro es aquel central en Guanajuato. Porque en Guanajuato se filmaron muchas de las películas del santo, ¿eh? Y ahí hay una gran locación que se utilizaba también. Y en San Ángel, si no me equivoco también, del santo y de otros luchadores. En San Ángel, aquí en Ciudad de México. Estas dos películas no solamente alcanzan una realización superior a lo que se había hecho antes y a lo que se va a hacer después, sino que además de todo son entretenidas, son divertidas. Por ahí, por ejemplo, Santo contra el estrangulador, les prometo que tenemos alrededor de 30 a 35 minutos de lucha libre tal cual. O sea, tenemos una lucha completa de 2 a 3 caídas, sin cortes, sin edición. Bueno, sí hay edición, pues, pero no le cortaron a la lucha. Una lucha que dura casi 10 minutos y se lleva esa parte de la película. Hay para quienes no disfrutan tanto este tipo de cuestiones, pues las películas solían perder ritmo. Cuando metes una escena de lucha libre en medio de una ficción, de una narración, y sí que pierden un poquito de ritmo las películas, pero para los aficionados a la lucha libre realmente es como premio doble. Se los puedo prometer. El Hacha Asesina es sobre todo, yo creo que esa película, Hacha Diabólica, esa película que yo le pondría a alguien para ver del santo, es de las que más he visto en mi vida. Y no solamente, a pesar de tener decisiones de guión bien extrañas, que yo no justifico bajo ningún contexto,
Pero no solamente viajan al pasado los personajes y nos vamos a una época casi de la era de la Nueva España. De hecho, en la época de la Nueva España. Y vemos a personajes y decorados de la Nueva España y el hacha diabólica es un individuo de la época que hace un pacto con el demonio para quedarse con la mujer que él desea y ser mucho más fuerte que todos y ser inmortal además de eso, sino que además, bueno, tiene como competencia directa al ancestro más antiguo del santo, aquel que también hace un pacto divino, en este caso, para que él y toda su descendencia carguen con el poder de la máscara, y la máscara en esta película se convierte en la justificación del poder del santo. No solamente es un tipo que es luchador y es poderoso por eso mismo, sino que tiene un poder divino, por ser el santo, casi de santo, valga la redundancia, y que puede enfrentar cuestiones del más allá. ¿Eso justifica un poco las historias en general del santo? Sí, pero esto está mucho más complejo que el universo Marvel. Buena película. Las decisiones de dirección son cuestionables y hacen que la película se entienda un poco extraña. Pero la de René Cardona, que es del mismo año, funciona mucho mejor en la dirección. El problema con la de René Cardona, y son dos películas que yo recomiendo, el problema con la de René Cardona es que 40 o la mitad de la película, pues la mitad de la película es un show de revista. Un show de revista y o lucha libre. O sea, vemos por ahí fragmentos de lucha libre del Santo y también vemos a la Sonora Santanera original cantando una canción completa. Un mal que aquejaba a muchas películas de la época. No es la única. El cine de resortes carece de lo mismo. Hay una película de ¿Quién mató a Tongolele? De Roberto Gabaldón que tiene las mismas circunstancias y Roberto Gabaldón era un genio de lo cinematográfico, pero hay películas que son de ese estilo y eran como ir al teatro de revista pero en el cine, por eso también le dan tanto amplio conocimiento de la cuestión al público. Al público también le gustaba ver eso en el cine y está bien. Y tienes a muchos artistas del pasado condensados en esta película. Aquí seguimos a un misterioso estrangulador que se está llevando a todas las mujeres del teatro y está haciendo que pues pierdan su vida, tal cual. Interesante. La verdad es que las películas del santo también son un poquito como Scooby-Doo. Y está bien. Responden a otras circunstancias. Y vuelvo. Creo que tal cual, si no nos tomamos en serio como consumidores del cine, porque a mí me gusta el cine y el buen cine, el cine de luchadores, y lo asumimos más como espectadores casuales, sobre todo como espectadores de la época, creo que es un cine que puede llegar a ser muy divertido y que puede llegar a ser profundo en otros aspectos que no tienen que ver nada con lo artístico. Ya más adelante también empezamos a tener esas relaciones con Blue Demon, por ejemplo, a aparecer varias películas donde se realizaban diferentes interacciones con otros miembros del gremio luchístico o incluso de la farándula mexicana, Capulina, Mantequilla Nápoles, la Tigresa del Oriente. No, sí, la Tigresa del Oriente. Y podemos empezar a caer en los 70s con un poco de cine a color. A ver, el cine a color aparece en los 30s, pero el cine mexicano no tiene demasiados ejemplos de cine a color hasta los 70s. Dinero, era la respuesta. También la mayoría de los cineastas mexicanos que hicieron gran cine en los 40s, 50s, eran cineastas que venían de trabajar en Hollywood durante muchos años. Entonces ellos aprendieron a filmar en negativo de blanco y negro. Eso quiere decir que si sabes hacer algo muy bien, hazlo. Y por eso el cine mexicano no tiene tantos ejemplos de cine a color hasta los 70s. Que sí hay. Talpa, por ejemplo, una película bellísima. Pero es en los 70s donde prolifera el cine a color mexicano. Y el cine a luchadores, el cine de ficheras, es el primer cine que empieza a usar el color. Y lo usa terrible. Ahí es donde nos empezamos a encontrar películas como Santo, el enmascarado de plata,
y Blue Demon contra los monstruos y El mundo de los muertos. Películas del mismo año con casi que los mismos personajes y donde prácticamente la premisa es igual, un poco controlan a Blue Demon y Blue Demon se pone en contra de el bueno del santo. Son películas, les digo, muy similares y en las cuales realmente hay que tener paciencia porque aquí empieza a haber un problema y es que la técnica es un asco. En blanco y negro pues todavía podías solventarlo un poquito. En el Estrangulador hay una escena, y aquí es donde ya viene Nosferatu al caso, hay una escena donde el santo es citado a la medianoche en un prado y él llega y es atacado por unos hombres. Eso dice la ficción. El problema con esa ficción es que cuando llega el santo, claramente se ve que es de día. Es decir, es blanco y negro. No vemos los colores y podemos creernos que es de noche. Pero la ficción tiene que responder también a unas cuestiones técnicas y quien lo note bien se dará cuenta de que ahí hay rayos del sol, hay sombras de árboles que en la noche no se ven. ¿Y por qué se hizo así? Pues porque es más barato grabar de día que de noche. Te cuesta menos dinero, pues. En blanco y negro no se nota tanto. Es aquí donde puedo hablar de Nosferatu, del año 22, si no me equivoco. Sí, del año 22. Una película icónica, bellísima, con muchos grandes momentos y que también abarató costos grabando de día. Y tienes unas escenas donde hay un vampiro que no debería poder ser tocado por la luz del sol, que está caminando con su ataúd agarradito del brazo. Y se ven las sombras de los árboles que son generadas por el sol. Él estaba caminando bajo el sol. Es un error técnico que se puede perdonar por la época. Es el año 22, pues sí. Y sobre todo, porque es del director F.W. Murnau. Que después, en pocos años de diferencia, realizaría The Last Love o Fausto, películas técnicamente perfectas y hermosas. Y dices, bueno, lo de Nosferatu fue un accidente. En menos de 5 años está haciendo películas donde la noche sí es noche. Es un grande Murnau. Les recomiendo mucho ver su cine. Es mucho del mejor cine de la época. The Last Love es mi película favorita y una de mis favoritas de la vida, pero es mi película favorita de él. Y Fausto es increíble. Y del 22 nos vamos a los 70s, donde con cine a color tenemos al santo luchando contra un vampiro y contra monstruos que solo pueden salir de noche según la ficción, en una terraza, en un parque, donde quieras, con la luz del sol. Y es que este cambio del blanco y negro al color parece que le cobró factura a los realizadores porque no sé bajo qué contexto pudieron pensar. Filmemos bajo el sol escenas que claramente la ficción, mi guión dice que son de noche, porque aquí hay una situación con los monstruos que solamente pueden salir de noche, sobre todo el vampiro, coño. Y tú los ves bajo la luz del sol, con las sombras que genera el sol, en los estudios Churubusco. El santo está en una cena de gala, por ahí, dentro de la ficción, él está en una cena con su novia y con el papá de su novia. Y llegan al acuerdo de que de noche no pueden dormir para evitar problemas. Y cuando se van a cenar para estar el mayor tiempo posible despiertos, donde por cierto también tenemos un segmento de revista de resortes para romper en ritmo completamente. Si no eran suficientes los segmentos de lucha libre, tenemos un segmento de resortes ahí como cantando, bailando. Y después ya tenemos a los monstruos. Y todo es de noche, pero se filmó de día y se ve que es de día. Problemas técnicos que sí dejan muy mal parado a estas películas. Se siente como un retroceso, pero es que el color no se supo asumir demasiado bien en México.
al principio, digo, hay pocos ejemplos que lo hacían bien para la época. Caifanes, ¿no? Canoa unos añitos después, o el cine de Ripstein, pero específicamente hay películas que incluso Roberto Gabaldón filmó. Roberto Gabaldón es un director que a mí me gusta muchísimo y que no se ven tan bien en color como se veían sus películas a color. Roberto Gabaldón dirigió Macario, y tú recuerdas Macario y todo es idílico y bellísimo, excepto la versión que hicieron a color, que es un asco. No, la blanco y negro es bellísima, el color es una locura. Y pasas a cine de color como lo hace Roberto Gabaldón y no es su mejor cine, definitivamente no es su mejor cine. Hay mucho cine atrás del cine a color de Gabaldón. Rosa Blanca, La Otra, El Rebozo de Soledad, por mencionar tres que son mucho más bellas que su cine a color. Está bien, imagínate si un esteta como Gabaldón no lo logra, las películas del santo, ¿me cachan? Entonces es una crítica que menciono como tema curioso, pero que definitivamente responde a la época. Y de ahí nos vamos hasta el 72. Obviamente hay muchas películas de por medio, pero en el 72 tenemos Las momias de Guanajuato. Esa película que les digo que no protagoniza el santo. Es una película más de Blue Demon, de Mil Máscaras. Ahí te digo es donde sale Cavernario Galindo, donde sale Black Shadow, donde salen muchísimos de los luchadores de la época. Y lo más cool de esto es que también puedes ver a muchísimos de los luchadores de la época pues actuando. Desde las mujeres vampiro, si no me equivoco, Cavernario Galindo también sale en... Cavernario o Black Shadow salen en Las mujeres vampiro luchando directamente contra el santo y siendo bastante, bastante importantes. Y aquí hay mucho, mucho cine por delante que siguió haciendo el bueno del santo, pero cada vez con menos presupuesto, cada vez con menos protagonismo y cada vez peor hechas. Y habría muchísimo tiempo de qué hablar, pero también me acabaría el tema para este podcast y la idea también era un poquito darles un poquito, una embarrada del cine del santo. Un cine memorable, memorable, dejémoslo por ahí, que a mí me gusta mucho y que me encantaría en algún momento de mi vida realizar una cinta similar. Porque independientemente a los defectos que puede venirte el generar una cinta de este estilo, creo que es muy bello. Tiene algo... Mira, bello quizás no es la palabra, sublime. Sublime desde la perspectiva de Kant. Y por ejemplo, ahí alguna vez el director de la Cineteca hace muchos años dijo que el cine de luchadores no era cine. Yo digo que las películas de Gaspar Noé como Clímax no son cine, entonces... Vortex. Cada quien piensa lo que quiere pensar. Yo lo que les puedo decir es que es parte de la historia del cine mexicano, es parte de la historia de la lucha libre y acercó muchísimo la lucha libre al mundo. Obviamente Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas, El Hijo del Santo, Octagón, Atlantis, Máscara Sagrada, entre muchos otros como Cavernario Galindo, Black Shadow, gente de la época, tuvieron una participación en el cine de luchadores, por lo cual es un tema extensísimo y el cual nos puede llevar mucho tiempo platicar. Afortunadamente esto es un podcast que no tiene fecha del fin hasta el momento. Por tanto, lo dejo por aquí. Espero hayan disfrutado este episodio especial enfocado en el cine de luchadores mexicano de la postera de la época de oro, específicamente hablando del santo. Me quiero acercar al cine de luchadores de manera más profunda, pero esta era una oportunidad perfecta por la época. Estamos celebrando la mejor época del año, la época de Día de Muertos. Y qué mejor que con películas que aluden un poquito a lo fantasioso, a lo terrorífico, a lo espiritual. Espero les haya gustado este episodio especial. La semana que viene regresamos con actualidad, se los prometo. Pero valía mucho la pena hacer este video. Y este viernes, ocupando el espacio que solía ocupar el podcast originalmente a las 11 de la mañana, subimos un Espíritu Inquieto, que es ese tipo de podcast sin video, únicamente con audio.
en el cual yo me acerco de manera veloz, en poco tiempo, a lo que ha sucedido durante estos días, porque para cuando estoy grabando esto, apenas está terminando el Gran Prix de Amazonas, hay muchas cosas que tomar en cuenta antes, pero ya estaremos hablando del Gran Prix de Amazonas este viernes, están invitados, y sin más, yo fui Creer Spirit, muchas gracias por consumir este podcast, síganos en TikTok, @creer.spirit, síganos en Instagram, @creerspirit, síganos en Facebook, no, en Facebook no tenemos nada, síganos en YouTube, Espíritu de Enring, y síganos en Spotify, Espíritu de Enring, para tener todo el contenido que ofrecemos. Sin más, muchas gracias. Feliz Día de Muertos. Espíritu de Ring con Queer Spirit.